Y muy bien, aquí vamos a ir viendo cómo va sucediendo esto. Vemos que está el virus, es más que nada el proceso del mimetismo. Está el virus que por proceso de endocitosis se digiere en el endosoma y se libera la cadena invariante, que sabemos que protege el determinante antigénico del MHC2. ¿Y qué sucede? Que aquí hay una selección del antígeno, en este caso del antígeno del H1N1, porque vemos que tiene similitudes estructurales. Entonces vemos cómo de este lado las similitudes estructurales están, que es lo que voy a señalar por acá. Un momento, listo. No recuerdo. Vemos cómo las similitudes estructurales son muy similares. Pues por eso sucede un intercambio estructural. Vemos que está la selección del antígeno y ¿qué sucedió? Pues el que le pertenecía, debido a la similitud, se acopla. Entonces ya tenemos un antígeno que es un antígeno propio. Ahora sí, llega la presentación del antígeno. Tenemos a una APC. Aquí tenemos que saber que el evitar una autoinmunidad se relaciona directamente con la célula T, porque la APC no tiene ningún mecanismo para evitarlo. Entonces vemos que la célula T va a ser la encargada de esto, y es la que va a reconocer. Entonces tenemos a la APC que le presenta a una célula T, y ¿qué va a suceder? Esta nos va a dar como tal lo que va a pasar. Aunque mencionaba que la correlación de la aparición de la enfermedad tenía relación exactamente con una infección previa de Streptococcus pyogenes o por el virus de la influenza H1N1 o de igual forma por la vacunación del mismo. Se encontró diferente evidencia sobre esto. Entonces miramos que la, la diferencia, la similitud, perdón, entre determinantes antigénicos, en este caso, del virus de la influenza H1N1, con las células, a las neuronas oretsinérgicas, inducía que éstas tuvieran una respuesta en contra de ellas. Esa es la siguiente. Ok, y aquí ya lo podemos ver exactamente cómo sucede. Podemos ver, muy bien, tenemos aquí de inicio a un agente infeccioso. Vemos cómo el agente infeccioso está por aquí. Sabemos que es el virus del H1N1 o también podría ser un Streptococcus. Vemos cómo este es digerido y se rompe principalmente en péptidos y hacemos que por un fagosoma. Fagosoma que se une con el lisosoma, pasa todo el proceso, todas las vías, hasta que se presenta al MHC correspondiente. Sabemos que el MHC se da la sinapsis inmunogénica de MHC con TCR, y tenemos al TH1, que es de los primeros que va a llegar a esto. Y vemos cómo estaría esto sucediendo con un agente infeccioso, con normalidad, normalidad. Pero acá debajo vemos cómo sucede lo mismo, pero respecto a las similitudes de las que hablamos, de los determinantes. En este caso tenemos una APC. Hace rato me equivoqué. La que no sabe diferenciar entre determinantes que son propios o no propios es la APC. La encargada de esto sería el TH1, los linfocitos T, porque ellos son los responsables, bueno, están involucrados en mecanismos de tolerancia, y sabemos que la autoinmunidad es un quiebre en este mecanismo de autotolerancia y de respuestas inmunológicas. Entonces vemos que la similitud entre los péptidos del agente infeccioso a los péptidos que se encuentran en las neuronas oretsinérgicas induce a que hay una respuesta inflamatoria en contra de estas células. Entonces aquí vemos cómo esta célula que no sabe distinguir si es propio o no propio, se lo presenta a un linfocito T. Tenemos su MHC, lo presenta, TCR, el receptor de las células T, y este se activa e induce la formación de células inflamatorias, citoquinas inflamatorias, que de igual forma llama a otras células, como mastocitos, etcétera, productoras de histamina, que induce inflamación en la zona, que va a terminar con la destrucción de estas células, productoras de hipocretina, de orexina, que es importante para la regulación de los ciclos,
del sueño, de la vigilia, y también para los ciclos del hambre, pero más que nada lo que nos interesa ahorita es el sueño. Bien, ok, ahora sí vamos a ver cómo integramos ya todo esto que mencionamos con anterioridad. Signos y síntomas, ¿a qué se deben? Tenemos los tres principales: cataplegia, parálisis de sueño y alucinaciones hipnagógicas y hipnopómpicas que mencionaba, que una es antes de irse a dormir y otra al despertarse. Pero muy bien, iniciemos con lo que es la cataplegia. Voy a anotar un poquito de nuevo. Tenemos que la cataplegia, ¿a qué se debe? A la activación excesiva ¿de qué? De las vías inhibitorias, motoras descendentes que están activas durante las emociones intensas o en el sueño REM. Volvemos a que estas tres manifestaciones, los tres signos y síntomas, suceden con normalidad en una persona con el sueño REM, que sabemos que sucede cada 1,5 horas, pero en las personas con narcolepsia esto no es así, y sucede a los 15 minutos de haberse dormido. Y obviamente si hay un error en esto, pues se inducen estos signos y síntomas, porque sabemos que un sueño REM es regular. Muy bien, entonces una persona que tiene narcolepsia, este sueño REM se induce rápidamente, y la cataplegia, sabemos que en una persona normal, para que la cataplegia tiene relación más que nada con lo que es la disminución del tono muscular. En una persona normal eso sería importante, pero ¿para qué? Para que los sueños que está teniendo no se actúen, no haya movimiento. Porque recordemos que en esta fase el cerebro se encuentra muy activo, pero el cuerpo se encuentra dormido. ¿A qué se debe? A la inhibición. Entonces, si esta persona entra en fase REM, esta cataplegia se desencadena principalmente ante emociones como la ira, el enojo o la alegría, específicamente. Quizá otras emociones, pero esas son las que más son de importancia. Entonces, ¿qué pasa? Esto no está sucediendo de manera normal. Entonces, en esta persona se activa la vía inhibitoria motora descendente y la disminución del tono disminuye, entonces la persona se cae. Ahora sí, vamos con el segundo, que es la parálisis del sueño. De igual forma, en una persona normal, todo eso estaría sucediendo, pero la persona no se da cuenta. Una persona que tiene narcolepsia, esta fase REM, llega rápido, recordemos. Entonces, esta sucede porque un retraso en la aparición del tono muscular al despertar del sueño durante la fase REM. Y vemos que hay una disociación del mecanismo de relajación y el estado de alerta. Y ahora sí, vamos con las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que estas suceden en el estado intermedio del sueño vigilia entre la fase 1 y 2 del sueño profundo. Vemos que unas se producen, por ejemplo, las hipnagógicas, cuando la fase REM se adelanta y se solapan los dos estados. Recordemos que la fase 1 REM se dividía por tres estados, mientras que en las hipnopómpicas la fase REM estaría presente al despertar. Es decir, ¿qué es esto? Pues que se inducen rápidamente. Y vamos con lo siguiente. Ok, aquí podemos ver ya como tal lo que está sucediendo. Vemos por el lado izquierdo lo que es una persona normal y por el lado derecho una persona con cataplegia. Aquí tenemos a las conocidas neuronas orexinérgicas y vemos cómo hay un balance, ¿no? Hay un balance de lo que está sucediendo. Vemos que se produce, vemos cómo tenemos los promotores de mantenerse despiertos, que es la histamina, serotonina, dopamina, acetilcolina y norepinefrina, y por el lado contrario los que promueven el sueño, como es el ácido gamma aminobutírico, el GABA. Entonces vemos que hay estado normal. La persona se acuesta a dormir, pasa 1,5 hasta que se duerme 1,5 horas y ya entra la fase REM. Pero ¿qué sucede en una persona que tiene destrucción de estas neuronas? Aquí podemos ver que están destruidas estas neuronas orexinérgicas que están produciendo pues más que nada estos dos péptidos que sabemos que es el péptido A y el péptido B. ¿Qué pasa? Hay una desestabilización, entonces no hay un balance. Entonces vemos que la persona cae en sueño, se despierta, cae en sueño, se despierta. Aquí la podemos ver. En estas fases vemos que está coloreado awake and sleep state. Vemos cómo está cambiando este awake y sleep. Uno, el awake por el color amarillo y el sleep por el color azul. Vemos cómo está esta diferencia de despierto, dormido, despierto, dormido. Y aquí mismo, en este desbalance de entrada a sueño REM, rápidamente vemos que se dan estos signos y síntomas que mencionaba, que son las alucinaciones, parálisis del sueño, cataplegia, sueño fragmentado y excesiva somnolencia diurna. ¿Sí? Aquí están señalados, vemos cómo se enreda. Cómo se
muestra. Y bueno, continuando, les mencionaremos los exámenes que se utilizan pues, en esta enfermedad para diagnosticarla y pues los fármacos que utilizaremos para tratar esta enfermedad. Pues primeramente tenemos dos exámenes que se van a realizar para diagnosticar la narcolepsia. Primeramente tenemos a la polisomnografía, que esta va a documentar anormalidades en los ciclos del sueño. Esta pues, va a registrar ondas cerebrales, niveles de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca y respiratoria, así como los movimientos oculares y de piernas durante el estudio, con el fin de identificar si los patrones del sueño se interrumpen, en qué momento y por qué. De igual forma, tendremos que la prueba de latencia múltiple de sueño se va a realizar posteriormente a la polisomnografía. Esta pues se va a encargar de medir la tendencia del paciente a quedarse dormido durante el día. Tendremos que se va a diagnosticar narcolepsia si se tiene episodios de sueño REM al inicio del sueño durante 2 a 5 oportunidades de siesta durante el día. O sea, en cada siesta si se tiene de 2 a 5 eh, eh, episodios de sueño REM, o de igual forma, una durante el día y otra durante la polisomnografía nocturna. Y cuando hay una latencia media de sueño de menos o igual a 8 minutos en cada una de estas, o sea, en cada siesta tomada durante el día. Siguiente. ¿Ok? Y bueno, ya como tratamiento tendremos que se utilizarán 4 tipos de fármacos. Eh, el primero de ellos será el modafinilo. Este es utilizado para tratar la somnolencia diurna excesiva, ya que este pertenece a la clase de medicamento denominado agentes estimulantes de la vigilia. Este modifica la cantidad de ciertos neurotransmisores producidos en áreas como viene siendo, bueno, en áreas que controlan el sueño y la vigilia, y su administración va a ser de 100 a 200 miligramos por vía oral por la mañana y una segunda dosis de 100 miligramos al mediodía. Después tenemos al solriamfetol. Este solriamfetol es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, indicado para tratar la somnolencia diurna excesiva, con una dosis inicial de 75 miligramos por vía oral una vez al día, y que puede duplicarse su administración con 150 miligramos al día. Después tenemos al oxibatos, que este va a ser antagonista inverso del receptor de histamina 3, que está indicado para la somnolencia diurna excesiva y para la cataplegia, con 9 miligramos por vía oral al día al despertar y se duplica en la segunda semana. Y pues por último tenemos al pitolizant, que este va a tratar la somnolencia diurna excesiva, así como la cataplegia de igual forma, con 2,25 gramos por vía oral al acostarse y una segunda dosis 4 horas más tarde. Siguiente. Muy bien, ya para concluir, vamos a mencionar que la narcolepsia es un trastorno neurológico crónico que tiene un gran impacto en la vida de las personas, sabemos que en su vida diaria, sus emociones, sus relaciones sociales, incluso en el trabajo, etcétera, su vida diaria. Y vemos que está influenciado por las fases de sueño REM, sueño no REM, como en estas fases las personas se entran rápidamente, más que en las que tienen narcolepsia, e interfieren con el ciclo de sueño-vigilia. Y vemos cómo afecta a las personas de todas las edades, por más que nada su etiología, y se caracteriza por la destrucción de ¿qué? De las neuronas productoras de orexina o de hipocretina. Y vemos que la fisiopatología exacta no se conoce, pero se le atribuye la influencia genética y el mimetismo molecular como una respuesta, con una respuesta inflamatoria inmune. Muy bien, aquí tenemos nuestras bibliografías. Y esto ha sido toda nuestra parte. Muchas gracias por su atención.